El sol de la tarde de finales de septiembre proyectaba largas sombras doradas sobre los cuidados jardines de Millbrook Manor, donde la fiesta anual del Festival de la Cosecha se celebraba en pleno apogeo. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada en una silla de mimbre bajo el antiguo roble, observaba el familiar cuadro con la dulce satisfacción de quien ha asistido a esta misma reunión durante los últimos 15 años. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó la señora Dolly Bantry, dueña de la mansión, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la ligera brisa que agitaba las hojas otoñales. ¡Qué detalle, querida!, respondió la señorita Marple, extendiéndole su delicada taza de porcelana. ¡Qué buena asistencia este año! Creo que ha venido todo el pueblo. De hecho, los terrenos estaban repletos de la buena gente de St. Mary Mead y de la vecina aldea de Millbrook. El vicario, el señor Leonard Clement, se encontraba cerca del galardonado arreglo de crisantemos, enfrascado en una animada conversación con el coronel Arthur Bantry sobre el fondo para el techo de la iglesia. La señora Price Ridley, la chismosa más dedicada del pueblo, se había situado estratégicamente cerca de la mesa de té, desde donde podía supervisar todas las entradas y salidas. El joven doctor Haydock se movía entre los invitados con su característica eficiencia y dinamismo, deteniéndose para charlar con los ancianos y controlar la tos persistente de la señora Carmichael. Pero fue el grupo reunido cerca del jardín de rosas lo que atrajo especialmente la atención de la señorita Marple. En el centro se encontraba la señora Venetia Fairfax, la recientemente viuda propietaria de Rose Cottage, incluso vestida de luto, aunque el negro obligatorio se había suavizado a un favorecedor tono morado oscuro. Seguía siendo una mujer imponente, de unos 45 años, con el cabello oscuro peinado elegantemente hacia atrás, y esos rasgos clásicos que envejecen con gracia. A su alrededor se agrupaban quienes la señorita Marple había llamado en privado los sospechosos de siempre. Su devota compañera, la señorita Sarah Pritchard, una mujer delgada y nerviosa, de edad indeterminada, que se había mudado al pueblo específicamente para ayudar a la señora Fairfax tras su duelo. El señor Geoffrey Denman, el abogado local cuyas visitas a Rose Cottage se habían vuelto notablemente frecuentes desde el fallecimiento del señor Fairfax, y el joven Timothy Wells, de apenas 23 años, y completamente enamorado de la viuda, a pesar de, o quizás debido a, su considerable diferencia de edad. «Pobre Venetia», murmuró la señora Bantry, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «¡Qué pérdida tan trágica! Harold solo tenía 58 años, ¿sabe? Ese infarto llegó sin previo aviso». La señorita Marple emitió un leve sonido de compasión mientras seguía observando al grupo. Había algo en la actitud de la señora Fairfax, una cierta viveza quebradiza, una forma de mirar rápidamente a sus compañeras como si evaluara sus reacciones a sus palabras, que le recordaba a la anciana solterona, a su sobrina nieta Diana, cuando contaba historias de jarrones rotos y galletas desaparecidas. Aunque debo decir, continuó la señora Bantry en voz baja, parece que lo está llevando muy bien. La semana pasada se reía alegremente de algo que decía Geoffrey Denman. Claro, no hay que juzgar el dolor de los demás, pero aún así... En efecto, asintió la señorita Marple con suavidad. El dolor se manifiesta de formas muy distintas en cada persona. Algunos encuentran consuelo en la compañía y la conversación. En ese momento se desató un alboroto cerca de la casa. Al parecer, la señora Price Ridley había descubierto algo raro en el puesto de mermelada y expresaba su descontento sin ambajes a la pobre señorita Weatherby,
quien se había ofrecido a atenderlo. La pequeña crisis sirvió de agradable distracción, y la señorita Marple se sintió atraída por la interacción de personalidades a su alrededor. El joven Timothy Wells notó parecía no apartar la vista de la señora Fairfax, pendiente de cada palabra con la atención de un spaniel. La señorita Pritchard, en cambio, parecía estar en un estado de ansiedad constante, jugueteando constantemente con sus guantes o alisándose la falda. Y el señor Denman, bueno, el señor Denman tenía la expresión de un hombre que tenía algo importante que decir, pero esperaba el momento preciso para decirlo. Espero que Venetia no esté tomando decisiones precipitadas sobre su futuro, observó la señora Bantry, aparentemente siguiendo la misma línea de pensamiento. Una mujer sola, con una herencia generosa. Bueno, debe tener mucho cuidado en quién confía. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un grito agudo interrumpió el agradable murmullo de la conversación. Todas las cabezas se volvieron hacia la casa, donde una criada había aparecido en las puertas francesas que conducían a la biblioteca, con el rostro pálido y las manos apretadas contra la boca, horrorizada. «¡Oh, señora!», llamó a la señora Bantry, y su voz se oyó con claridad a través del césped. «Por favor, venga rápido. Es la señorita Pritchard. Se ha desmayado en la biblioteca». La fiesta en el jardín se disolvió en el caos. El doctor Haydock dejó inmediatamente su taza de té y se dirigió a la casa con su maletín médico. Nunca lejos de él, ni siquiera en reuniones sociales, en la mano. La señora Fairfax se quedó paralizada un instante, palideciendo, antes de correr tras él, seguida de cerca por Timothy Wells. Otros invitados comenzaron a agruparse y a susurrar, algunos acercándose a la casa, otros retirándose con incertidumbre hacia la periferia del jardín. La señorita Marple permaneció sentada bajo el roble, pero sus ojos azules eran penetrantes y atentos mientras observaba la escena. Años de observación de la naturaleza humana le habían enseñado que los momentos de crisis a menudo revelaban más sobre las personas que años de interacción social ordinaria. En 10 minutos, el doctor Haydock salió de la casa con expresión seria. Se dirigió directamente hacia la señora Fairfax, quien estaba de pie cerca de los escalones de la terraza, retorciéndose las manos. «Me temo que es demasiado tarde», dijo en voz baja, aunque sus palabras llegaron a los invitados reunidos en el repentino silencio. «La señorita Pritchard ha muerto. Parece que fue un infarto, pero dadas las circunstancias...» Hizo una pausa, mirando a la multitud de rostros vueltos hacia arriba. «Me temo que debo pedirles a todos que se queden aquí por el momento. He llamado al inspector Slack de Match Benham». Una exclamación colectiva surgió de los aldeanos reunidos. Los ataques cardíacos, lamentablemente, no eran raros entre la población mayor, pero la mención de circunstancias por parte del médico y la policía sugería algo mucho más siniestro que causas naturales. La señora Fairfax se tambaleó levemente, y el joven Timothy se adelantó de inmediato para apoyarla en el codo. «Esto es terrible», susurró con voz apenas audible. «Pobre Sarah. Parecía estar perfectamente bien cuando llegamos. Estábamos hablando. Ay, todo esto es culpa mía. Si tan solo no hubiera...» Se interrumpió bruscamente, llevándose un pañuelo a los labios. Geoffrey Denman se acercó a ella, imponiéndose su profesionalidad. «Señora Fairfax, no debe culparse», dijo con firmeza. «Estas cosas pasan, por muy trágicas que sean. Debe intentar mantener la calma». Pero la señorita Marple, observando desde su posición privilegiada bajo el roble, notó algo bastante interesante. Justo cuando la señora Fairfax empezaba a decir «si no lo hubiera hecho», el joven Timothy Wells
le dirigió una mirada peculiar, no de compasión ni preocupación, sino algo que parecía una advertencia. Y la señora Fairfax, al captar esa mirada, dejó de hablar con la brusquedad de quien acaba de recordar algo muy importante. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse en el cielo, proyectando sombras más largas sobre el césped donde los restos de la fiesta en el jardín se alzaban en grupos extraños. Los alegres banderines y los arreglos florales cuidadosamente dispuestos parecían ahora casi una burla ante la muerte repentina. La señorita Marple cogió su bolsa de tejer y se levantó lentamente de la silla. La experiencia le había enseñado que las próximas horas serían cruciales y que había ciertas cosas que debían observarse mientras la conmoción aún estaba presente y la gente bajaba la guardia. Después de todo, como había aprendido tras muchos años viviendo en pequeños pueblos, a menudo no era lo que la gente decía en momentos de crisis lo que revelaba la verdad, sino lo que se cuidaban tanto de no decir. La viuda que no debía decir la verdad acababa de revelarse, aunque casi con toda seguridad aún no se había dado cuenta. El inspector Slack llegó a Millbrook Manor en menos de una hora, con su habitual aire de eficiencia acosada, acentuado por haber sido llamado a salir de su casa el sábado por la noche. Un hombre corpulento, de pelo ralo y expresión siempre escéptica. Ya se había topado con la señorita Marple en otras ocasiones y había aprendido, a veces para su disgusto, a prestar atención a sus observaciones aparentemente inocentes. Bien entonces, anunció a los invitados reunidos, que habían sido conducidos al salón mientras el doctor Haydock completaba su examen preliminar. Necesito hablar con cada uno de ustedes individualmente, empezando por quien encontró el cuerpo. Mary, la camarera que había descubierto a la señorita Pritchard, era una joven de unos 19 años, hija del cartero del pueblo. Estaba sentada nerviosa en el borde de un sofá, retorciendo su delantal entre las manos. Solo estaba comprobando que todas las habitaciones estuvieran ordenadas, señor, explicó con voz temblorosa. La señora Bantry es muy meticulosa con eso cuando hay visitas. La señorita Pritchard estaba tumbada en el suelo, cerca del escritorio, hecha un ovillo. Al principio pensé que se había desmayado, pero cuando fui a ayudarla a levantarse, se estremeció. Tenía la cara azul, señor, y sus ojos. Supe que se había ido. ¿Habías visto a la señorita Pritchard entrar a la biblioteca? No, señor. Pero claro, estuve ocupada con el servicio de té casi toda la tarde. La gente entraba y salía de la casa todo el día, usando las instalaciones, ¿entiende? Y a veces simplemente querían sentarse en un lugar tranquilo un momento. El inspector Slack tomó nota. ¿Viste a alguien más entrar a la biblioteca? Mary dudó. Bueno, señor, vi entrar a la señora Fairfax unos 20 minutos antes de encontrar a la señorita Pritchard. Parecía estar buscando algo o a alguien. Me preguntó si había visto a su acompañante por alguna parte. Desde su silla del rincón, la señorita Marple levantó la vista de su labor de punto con leve interés. ¿Qué te pareció la señora Fairfax, Mary? ¿Preocupada? ¿Disgustada? Oh, señorita Marple, no quisiera decir nada en contra de la señora Fairfax. Siempre ha sido muy amable conmigo. Mary miró nerviosa al inspector, quien asintió animándolo. Pero sí parecía, bueno, bastante ansiosa, si me entiende, como si necesitara encontrar a la señorita Pritchard con urgencia. Tras despedir a Mary, el inspector centró su atención en la propia señora Fairfax. La viuda se había calmado un poco durante la espera, aunque sus manos aún temblaban ligeramente al aceptar la taza de té que la señora Bantry le ofreció. Bueno, señora Fairfax, empezó el inspector Slack en su tono más oficial.
Newt Society, tengo entendido que la señorita Pritchard trabajaba para usted. Era mi compañera. Sí. Sarah vino a vivir conmigo tras la muerte de mi marido hace 6 meses. Me la recomendó mi primo de Bournemouth. Sarah había sido la compañera de una señora mayor que falleció la Navidad pasada. La voz de la señora Fairfax era firme, pero mantenía la mirada fija en su taza de té en lugar de mirar directamente al inspector. Y parecía gozar de buena salud. Sí, bastante bien. Solo tenía 42 años, ¿sabes? No tenía ni idea de que tuviera el corazón débil. Mencionó sentirse mal esta tarde. ¿Alguna queja de dolor en el pecho o dificultad para respirar? La señora Fairfax negó con la cabeza. Nada en absoluto. Era la misma de siempre. Quizás un poco callada, pero Sarah siempre fue bastante reservada. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras tejía. No pude evitar notar, querida, dijo con dulzura, que parecías estar buscando a la señorita Pritchard justo antes de que la encontraran. ¿Necesitabas hablar con ella sobre algo en particular? Por un instante la compostura de la señora Fairfax flaqueó. Bueno, no fue nada importante, solo un pequeño asunto doméstico. Pensé que se había metido dentro a descansar, pero parecías muy ansiosa por encontrarla, insistió la señorita Marple, con ese aire inocente que el inspector Slack había aprendido a reconocer como peligroso. Mary mencionó que parecías bastante apremiada. ¿De verdad? No lo recuerdo. Es decir, supongo que me preocupé al no encontrarla inmediatamente. Sarah era muy cuidadosa con estar cerca cuando salíamos. No era propio de ella simplemente desaparecer. El joven Timothy Wells, que había estado inquieto en su silla durante toda la conversación, intervino de repente. La señora Fairfax también me pidió que buscara a la señorita Pritchard. Dar dijo, con la voz un poco alta en la silenciosa habitación. Ambos nos preocupamos cuando no estaba con nosotros en el jardín. El inspector Slack se volvió hacia él con interés. ¿Y la buscó, señor Wells? Busqué en la terraza y el invernadero, pero no se me ocurrió mirar en la biblioteca. Supuse que había ido al baño de mujeres. ¡Ya veo! El inspector tomó otra nota. Ahora bien, señora Fairfax, ¿parecía preocupada la señorita Pritchard últimamente? ¿Algún problema de salud o asuntos personales que la preocuparan? De nuevo, esa vacilación reveladora. Sarah era muy reservada, inspector. Rara vez hablaba de asuntos personales. Pero vivían en la misma casa. Seguramente te habrías dado cuenta si ella hubiera estado bajo algún tipo de tensión. La señora Fairfax miró rápidamente a Timothy Wells y luego apartó la mirada. Bueno, últimamente estaba un poco nerviosa. Nada en particular, ¿entiende? Pero parecía atenta, como si estuviera esperando que algo sucediera. Desde el otro lado de la sala, Geoffrey Denman carraspeó. Si me lo permite, inspector, últimamente he tenido la oportunidad de visitar Rose Cottage en varias ocasiones por el patrimonio del difunto esposo de la señora Fairfax. La señorita Pritchard siempre me ha parecido perfectamente normal, eficiente, educada, quizá un poco protectora con su jefe, pero eso es natural en su posición. ¿Protector en qué sentido? Y preguntó el inspector Slack con gran interés. Oh, nada inusual, dijo Denman rápidamente. Simplemente era cuidadosa con quien tenía acceso a la señora Fairfax. Controlaba las visitas, monitoreaba la correspondencia, ese tipo de cosas. Justo lo que uno esperaría de una buena compañía. La señorita Marple volvió a levantar la vista de su labor. ¡Qué interesante! ¿Y ese seguimiento de la correspondencia? ¿Incluía cartas personales, señor Denman? La verdad es que no sabría decirlo, respondió Denman con frialdad. Solo observé que parecía tomarse sus obligaciones muy en serio. Pero la señora Fairfax palideció al oír hablar de la correspondencia.
Dejó su taza de té con un ligero tintineo de porcelana contra porcelana. Sara fue muy minuciosa en su trabajo, dijo con cautela. Creyó en la importancia de proteger mi privacidad, especialmente durante mi período de duelo. Tienes toda la razón, dijo la señora Bantry con cariño. Una viuda reciente no debería preocuparse por cada tontería que llega por correo. Estoy segura de que la señorita Pritchard solo cumplía con su deber. El inspector estaba a punto de responder, cuando el doctor Haydock apareció en la puerta con expresión seria. «He terminado mi examen preliminar», anunció. La señorita Pritchard efectivamente murió de un paro cardíaco, pero... Hizo una pausa y observó la habitación. «Me temo que hay ciertas irregularidades que me preocupan». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó el inspector Slack. «Para empezar, no tengo antecedentes de cardiopatías que pueda determinar. La señorita Pritchard me consultó el mes pasado por una leve afección respiratoria, y su corazón estaba perfectamente sano. Además, vaciló, hay un olor peculiar en el cuerpo, tenue, pero característico, dulce, con un amargor subyacente. Un escalofrío pareció invadir la habitación. La señora Price Ridley, que había estado inusualmente callada, de repente se quedó sin aliento. «¿No querrás decir? Seguramente no puedes referirte al veneno. No puedo hacer ninguna afirmación definitiva sin una autopsia adecuada», respondió el doctor Haydock con cautela. «Pero sí, señora Price Ridley. Me temo que eso es exactamente lo que estoy sugiriendo». La palabra veneno parecía flotar en el aire como una presencia malévola. Varios invitados empezaron a hablar a la vez, subiendo el tono de voz a medida que asimilaban las implicaciones. El inspector Slack pidió orden, pero fue la voz tranquila de la señorita Marple la que, de alguna manera, atravesó la conmoción. «Doctor», dijo, «este olor en particular, ¿se parecerá por casualidad a almendras amargas?» El doctor Haydock la miró con sorpresa y creciente respeto. «Pues sí, señorita Marple, exactamente como las almendras amargas». «¿Cómo?» «Ah, es algo que recordé de los libros de química de mi sobrino», respondió con suavidad, volviendo a su labor de punto. Pero sus ojos azules estaban alerta y pensativos mientras observaba la sala, observando cómo reaccionaba cada persona al confirmarse sus más oscuras sospechas. El joven Timothy Wells palideció como un pergamino. Geoffrey Denman fruncía el ceño, como si intentara resolver algún complejo problema legal. La señora Fairfax permanecía completamente inmóvil, con las manos apretadas sobre el regazo, con la mirada perdida. Y en esa quietud, la señorita Marple reconoció algo que había visto muchas veces antes en su larga experiencia con la naturaleza humana. La parálisis que viene cuando alguien se da cuenta de que el mundo cuidadosamente construido está a punto de derrumbarse a su alrededor. La fiesta en el jardín se había convertido en la escena de un crimen, y entre esos rostros agradables y familiares estaba un asesino. El inspector Slack pasó el resto de la tarde entrevistando a los invitados a la fiesta en el jardín, aunque la mayoría no pudo aportar mucha información útil. El consenso era que la señorita Pritchard había sido vista deambulando hacia la casa alrededor de las 3:30, y que su cuerpo había sido descubierto a las 4:10. La biblioteca, según la señora Bantry, estaba vacía cuando revisó las habitaciones esa mañana, y las puertas francesas que daban a la terraza se habían dejado sin llave para que los invitados pudieran moverse libremente entre la casa y los jardines. Para el domingo por la mañana, el inspector había establecido una cronología aproximada, pero la cuestión de cómo y cuándo se administró el veneno seguía siendo frustrantemente incierta. La señorita Marple, tras haberse ofrecido a ayudar a la señora Bantry
con las consecuencias de la fiesta interrumpida, se encontró en la posición privilegiada de observar a los actores clave en sus momentos de descuido. «¡Qué asunto tan terrible!», confesó la señora Bantry mientras estaban sentadas en la sala de estar, revisando los objetos personales abandonados en la confusión del día anterior. La pobre Venetia parecía destrozada cuando Geoffrey Denman la llevó a casa anoche, y ese joven Wells rondando por ahí como un cachorro perdido. La verdad es que uno se pregunta qué espera lograr. La señorita Marple dobló cuidadosamente un pañuelo de seda olvidado, observando la costosa calidad de la tela. La señora Fairfax parece inspirar amistades muy cercanas, y observó con dulzura. Tanto el señor Denman como el joven Timothy parecen muy preocupados por su bienestar. Bueno, Geoffrey ha estado manejando el patrimonio de Harold, por supuesto. Es un asunto muy complejo, resolver asuntos cuando alguien muere tan repentinamente. Harold era bastante adinerado, ¿sabe? Hizo su fortuna con el transporte marítimo antes de retirarse al campo. La señora Bantry bajó la voz con aire conspirador. Me enteré por la señora Price Ridley, aunque hay que tomar sus chismes con pinzas, que Venetia lo heredó todo. La casa, las inversiones, una suma considerable, al parecer. ¡Qué suerte para ella!, murmuró la señorita Marple, aunque su tono sugería que la información le parecía más preocupante que tranquilizadora. Y supongo que la señorita Pritchard estaba al tanto de todos estos asuntos financieros, ¿no? Oh, claro, una compañera en su posición tendría que serlo, ¿no? Ayudando con la correspondencia, controlando las citas con abogados y gerentes de banco. Sara me pareció una mujer muy capaz, quizás demasiado capaz para su propio bien. La insinuación flotaba en el aire entre ellos. La señorita Marple continuó doblando cuidadosamente la ropa mientras reflexionaba sobre esta observación. En su experiencia, las compañeras que se informaban demasiado sobre los asuntos de sus empleadores a veces se encontraban en situaciones bastante precarias. Su conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Haydock, con aspecto aún más serio que la noche anterior. La señora Bantry pidió café de inmediato, presintiendo que cualquier noticia que trajera requeriría más consuelo. «Acabo de llamar al forense», anunció sin preámbulos. «La autopsia lo confirma. La señorita Pritchard murió por envenenamiento con cianuro. Una dosis considerable, administrada en la hora siguiente a su muerte». «¿Cianuro?», repitió la señora Bantry con voz débil. «¿Pero cómo demonios podría alguien conseguir algo así en St. Mary Mead?» «Esa es precisamente la cuestión», respondió el doctor Haydock con gravedad. «No es que se pueda comprar en la farmacia, aunque...». Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Hay ciertas sustancias domésticas que contienen compuestos de cianuro. Productos químicos para fotografía, por ejemplo, o algunos pesticidas usados en jardinería». La señorita Marple levantó la vista con interés. «¿Se sabe que la señora Fairfax o la señorita Pritchard tengan esas aficiones?» «Que yo sepa, no, pero el inspector Slack lo está investigando. También está consultando con las farmacias locales para ver si alguien ha comprado algo inusual recientemente». El doctor Haydock aceptó el café que le ofreció la señora Bantry con agradecimiento. «Lo que más me preocupa es el método de administración. El cianuro actúa muy rápido, normalmente en minutos. Que la señorita Pritchard haya llegado a la biblioteca y se haya desplomado allí sugiere que ingirió lo que la mató poco antes de entrar en la habitación». «El servicio de té», dijo de repente la señora Bantry. «Todos estuvieron tomando refrigerios durante toda la tarde. Si alguien hubiera logrado poner veneno en su taza». «Posible, pero arriesgado», observó pensativa la señorita Marple. Había tanta gente y habría que asegurarse de que la persona correcta recibiera el refresco envenenado.
Es mucho más probable, creo, que se administrara en algo que la señorita Pritchard consumió en privado. En ese momento, Mary, la camarera, apareció en la puerta, con aspecto bastante nervioso. «Disculpe, señora, pero hay un caballero aquí que pide hablar con la señorita Marple. Dice que es muy urgente». Para su sorpresa, el visitante resultó ser Timothy Wells, aunque su aspecto era considerablemente diferente del joven entusiasta que habían visto en la reunión de ayer. Llevaba la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y tenía ojeras. «Señorita Marple», empezó sin preámbulos, «necesito su ayuda. La policía, el inspector Slack, va a arrestar a la señora Fairfax. Estoy seguro. ¿De verdad?» La señorita Marple lo miró con sereno interés. «¿Y qué le hace pensar eso?» Me volvió a interrogar esta mañana, y todas sus preguntas fueron sobre mi relación con la señora Fairfax, sobre cuánto tiempo paso en Rose Cottage, sobre si había notado alguna tensión entre ella y la señorita Pritchard. Las manos de Timothy temblaban ligeramente al hablar. «Cree que ella mató a su compañera, la señorita Marple. Cree que Venetia es una asesina». «Siéntese, joven», dijo el doctor Haydock con firmeza. «No está en condiciones de apresurarse y hacer afirmaciones descabelladas». Timothy aceptó la silla ofrecida con gratitud. «¿No lo entiendes? La señora Fairfax, Venetia, no es capaz de algo así. Es gentil, amable. Jamás lastimaría a nadie». La señorita Marple dejó su labor y observó al joven con atención. «Parece muy seguro de ello, señor Wells. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo hace que conoce a la señora Fairfax?» «Desde justo después de la muerte de su marido. Estaba entregando unos libros a Rose Cottage. Trabajo en la librería Wymond's en Match Benham, ¿sabe? Y ella parecía tan perdida, tan sola. Empezamos a hablar de literatura, y me encontré volviendo con frecuencia». Su rostro se sonrojó ligeramente. «Sé lo que estás pensando, que solo soy un chico tonto con ideas románticas sobre una mujer mayor. Pero no es así, al menos no del todo. ¿Cómo es entonces?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Timothy guardó silencio un momento, claramente luchando con algo. «Está asustada», dijo finalmente. «Lleva semanas así. Intenta disimularlo, pero me doy cuenta. Algo la ha estado preocupando terriblemente, y creo que la señorita Pritchard sabía qué era». ¿La señora Fairfax le contó esta preocupación? No directamente, pero lo notaba en la forma en que miraba por encima del hombro, en cómo se sobresaltaba cuando alguien llamaba a la puerta inesperadamente. Y la señorita Pritchard había empezado a observar a la señora Fairfax con mucha atención, como si temiera que algo le pasara. El doctor Haydock se inclinó hacia adelante con interés. «¿Sugiere que la señorita Pritchard protegía a la señora Fairfax de alguna amenaza?» «No lo sé», admitió Timothy con tristeza. «Solo sé que hace 2 días la señora Fairfax recibió una carta que la perturbó muchísimo. Se puso pálida al leerla y se la llevó de inmediato a la señorita Pritchard. Tuvieron una larga y tranquila conversación al respecto, y después la señorita Pritchard parecía diferente, más atenta que nunca». Las agujas de la señorita Marple habían dejado de sonar por completo. «¿Vio esta carta, señor Wells?» «No, pero...» Dudó, pero luego pareció armarse de valor. «Vi a la señorita Pritchard guardando algo en la caja fuerte de la biblioteca de Rose Cottage. Era el día antes de la fiesta en el jardín, y había venido a visitar a la señora Fairfax. La señorita Pritchard no sabía que la estaba mirando. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada, pero la vi fugazmente por el ojo de la cerradura. Una caja fuerte». La señora Bantry pareció sorprendida. No sabía que Rose Cottage tuviera una caja fuerte. Está empotrado en la pared de la biblioteca, detrás de un cuadro de Harold Fairfax.
explicó Timothy. La señorita Pritchard lo puso dentro y luego volvió a colocar el cuadro con cuidado. Parecía bastante preocupada por ello. La señorita Marple asimiló esta información con la atención minuciosa de quien encaja las piezas de un rompecabezas complejo. Señor Wells, cuando habló con la señora Fairfax ayer, en la fiesta en el jardín, ¿mencionó ella esta carta o expresó alguna preocupación particular por el comportamiento de la señorita Pritchard? El rostro de Timothy se arrugó levemente. Es justo eso, señorita Marple. Ella seguía intentando hablar con la señorita Pritchard a solas, en privado. Parecía bastante desesperada, la verdad. Y cuando la señorita Pritchard desapareció, se detuvo con aspecto afligido. ¿Sí?, preguntó la señorita Marple suavemente. La señora Fairfax dijo algo extraño. Cuando buscábamos a la señorita Pritchard, dijo: «Nunca debí haberle dejado verlo. Debí haberlo quemado inmediatamente». Pareció darse cuenta de que había hablado en voz alta y no quiso explicar lo que quería decir. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de esta revelación se asimilaban. Si la señora Fairfax le había dado a la señorita Pritchard algún documento que la había molestado lo suficiente como para guardarlo en una caja fuerte, y si la señora Fairfax ahora lamentaba esta decisión. «Señor Wells», dijo finalmente la señorita Marple, «creo que sería muy prudente que compartiera esta información con el inspector Slack. El contenido de esa caja fuerte podría ser crucial para comprender qué le ocurrió a la señorita Pritchard. ¿Pero qué pasa si incrimina de alguna manera a la señora Fairfax?», y preguntó Timothy desesperado. La señorita Marple lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Mi querido muchacho, si la señora Fairfax es inocente, como usted cree, la verdad solo puede ayudarla. Pero si alguien ha cometido un asesinato, lo peor que podemos hacer es permitir que escape a la justicia ocultando pruebas». Retomó su labor de punto, y sus agujas recuperaron su ritmo constante. Además, añadió con una leve sonrisa: «He descubierto que quienes no deben decir la verdad suelen tener muy buenas razones para callar. La pregunta es si esas razones justifican que un asesino pueda volver a atacar». Afuera, las campanas de la iglesia de St. Mary Mead comenzaron a dar la hora. Sus notas solemnes se extendieron por todo el pueblo como una advertencia de que el tiempo se acababa para los secretos y las mentiras. El inspector Slack no perdió tiempo en actuar según la información reticente de Timothy Wells. El lunes por la mañana había obtenido una orden para registrar Rose Cottage, y la señorita Marple, invitada por la propia señora Fairfax para brindar apoyo moral durante la dura prueba, se encontró en la posición privilegiada de observar tanto el registro como las reacciones de la viuda. La cabaña de las Rosas era una propiedad encantadora, cuyo nombre derivaba de las espectaculares rosas trepadoras que adornaban sus paredes de piedra color miel. El interior reflejaba la comodidad de sus dueños, bien amueblado, pero sin ostentación, con un mobiliario que denotaba calidad más que simple lujo. La señora Fairfax los recibió en el salón, vestida de luto riguroso y con aspecto de haber envejecido desde la fiesta en el jardín. «Inspector», dijo con admirable serenidad, «entiendo que desea examinar la caja fuerte de mi difunto esposo. Por supuesto, cuenta con mi plena cooperación. Jeffrey Denman, quien llegó a la casa poco después de la policía, intervino con autoridad profesional. Como abogado de la señora Fairfax, debo insistir en estar presente durante cualquier registro de documentos confidenciales». «Naturalmente», respondió secamente el inspector Slack. Tenía poca paciencia con las sutilezas legales cuando se trataba de una investigación de asesinato, aunque debo señalar que ninguna prueba de actividad criminal
puede considerarse privilegiada. La biblioteca era una agradable sala llena de libros desgastados y presidida por un gran escritorio de caoba. La caja fuerte, como Timothy había descrito, estaba oculta tras un retrato de Harold Fairfax, un hombre de aspecto distinguido, con cabello canoso y mirada penetrante que parecía observar sus actividades con leve desaprobación. La señora Fairfax dio la combinación sin dudarlo, aunque la señorita Marple notó cómo le temblaban las manos al hacerlo. La caja fuerte contenía los artículos esperados: pólizas de seguro, escrituras de propiedad, certificados de inversión, pero entre ellos se encontraba un sobre manila que, evidentemente, había sido colocado allí recientemente. «Esto no estaba aquí la última vez que entré en la caja fuerte», dijo rápidamente la señora Fairfax, mientras el inspector Slack retiraba el sobre. «Sara debió haberlo puesto ahí sin consultarme». El sobre contenía una sola hoja de costoso papel de escribir, escrita con una elegante caligrafía femenina. El inspector Slack la leyó en silencio, con expresión cada vez más sombría. Finalmente, miró a la señora Fairfax con el aire de quien acaba de resolver un acertijo particularmente problemático. «Esta es una carta dirigida a usted, señora Fairfax, fechada hace 5 días. ¿Podría explicarme su contenido?» La señora Fairfax palideció, pero mantuvo la compostura. «Me temo que no sé a qué letra se refiere, inspector. Quizás debería leerlo en voz alta», sugirió Slack con marcada cortesía. Se aclaró la garganta y comenzó. «Mi querida Venetia, ya no puedo callar lo que presencié la noche de la muerte de Harold. Tu esposo no murió de un infarto, como bien sabes. Lo que le diste con el brandy esa noche no era medicina, y te vi tirar la botella después. He guardado tu secreto durante 6 meses por amistad. Pero ya no puedo ser cómplice de semejante engaño. A menos que confieses ante las autoridades en una semana, me veré obligada a decírselo yo misma. Tu amiga, Margaret Thornley». El silencio que siguió a esta revelación fue profundo. Geoffrey Denman se había quedado rígido, mientras que Timothy Wells parecía como si alguien lo hubiera golpeado. La señora Fairfax permaneció inmóvil, con la mirada fija en sus manos. «¿Y bien, señora Fairfax?», preguntó el inspector Slack. «Creo que nos debe una explicación». Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Margaret Thornley era la hermana de Harold. Se alojaba con nosotros cuando murió. ¿Y dónde está la señora Thornley ahora? Regresó a su casa en Bath inmediatamente después del funeral. No la he visto ni sabido nada de ella desde entonces. La señora Fairfax levantó la vista para encontrarse con la del inspector. «Esta carta la recibí hace 3 días. Estaba devastada por la acusación. Lo suficientemente devastado como para impedir que la señora Thornley cumpla su amenaza». «Inspector», interrumpió Geoffrey Denman bruscamente. «Está haciendo una acusación muy grave sin...» «¿De verdad?», y lo interrumpió Slack. «Tenemos a una mujer acusada de asesinar a su marido, quien luego, convenientemente, encuentra a su acusador muerto por envenenamiento. La conexión me parece bastante clara. La señorita Marple, que había estado observando en silencio desde su silla del rincón, finalmente habló. «Si me lo permite, inspector, hay algo bastante curioso en esta carta». «¿Ah, sí? ¿Y qué es eso, señorita Marple?» «Bueno, la señora Thornley escribe que vio a la señora Fairfax darle algo a su esposo en su brandy, y que luego la vio deshacerse de una botella. Pero si ese es el caso, ¿por qué esperó 6 meses para confrontar a la señora Fairfax al respecto? Sin duda, un descubrimiento tan impactante habría provocado una acción inmediata». El inspector Slack frunció el ceño. Quizás necesitaba tiempo para armarse de valor. «Posiblemente», asintió la señorita Marple con suavidad. «Aunque hay otro detalle curioso.
La señora Thornley amenaza con denunciar a la policía si la señora Fairfax no confiesa en una semana. Pero la carta está fechada hace solo 5 días. Eso parece indicar que la paciencia de la señora Thornley era bastante limitada. La señora Fairfax levantó la vista bruscamente ante esta observación. Sí, me pareció extraño. Margaret siempre fue muy deliberada en sus decisiones. Un ultimátum de 1 semana seguido tan rápidamente de una acción habría sido impropio de ella. ¿Estás sugiriendo que la carta es falsa?, preguntó Geoffrey Denman con renovado interés. No sugiero nada, respondió la señorita Marple con serenidad. Simplemente observo que el comportamiento humano suele seguir patrones predecibles, y cuando no es así, suele haber una razón. Timothy Wells, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, exclamó de repente: «La señora Fairfax no pudo haber matado a su marido. Lo amaba con devoción. Cualquiera que los conociera podía verlo». El amor y el asesinato no son mutuamente excluyentes. «Jovencito», respondió secamente el inspector Slack. «De hecho, a menudo están íntimamente relacionados». «Pero hay otra cuestión», continuó la señorita Marple pensativa. «Si la señora Fairfax efectivamente asesinó a su marido hace 6 meses, y si asesinó a la señorita Pritchard para evitar que se descubriera, ¿por qué dejaría esta carta incriminatoria en la caja fuerte, donde podría encontrarse tan fácilmente? Quizás tenía la intención de destruirlo, pero no tuvo la oportunidad», sugirió Slack. «Entonces, ¿por qué la señorita Pritchard la guardó en la caja fuerte? Si creía que su jefe era un asesino, ¿no habría sido más sensato llevar la carta directamente a la policía?» Esta pregunta quedó en el aire sin respuesta. La señora Fairfax miraba a la señorita Marple con una expresión que podría haber sido de esperanza, o quizás algo más complejo. «Inspector», dijo finalmente, «le juro que no maté a mi marido ni a Sarah, pero no puedo contarle toda la verdad sobre la noche en que murió Harold». «¿No puedes o no quieres?», preguntó Slack. «No puedo», respondió con firmeza. «No sin destruir la vida de otra persona». «Señora Fairfax», dijo Geoffrey Denman con urgencia, «debo aconsejarle que no diga ni una palabra más sin consultarme primero en privado». Pero ella negó con la cabeza. «No, Geoffrey. Ya he guardado silencio demasiado tiempo, y ahora la pobre Sarah ha muerto por ello». Se volvió hacia el inspector Slack. «Te diré algo. Harold no murió de forma natural, pero yo no fui quien causó su muerte. Y quien escribió esta carta no fue Margaret Thornley». «Entonces, ¿quién lo escribió?». La compostura de la señora Fairfax finalmente se quebró. Alguien que sabía lo suficiente sobre esa noche como para hacer creíble su acusación, pero que cometió un error crucial. Margaret Thornley lleva fallecida 4 meses. Murió de neumonía en febrero, 2 meses después del funeral de Harold. Yo misma asistí a su entierro. La revelación impactó la sala como un trueno. Si Margaret Thornley estaba muerta, entonces alguien más había escrito la carta amenazante. Alguien que conocía detalles íntimos sobre la muerte de Harold Fairfax, y estaba usando esa información para manipular a su viuda. El inspector Slack se recuperó primero. «¿Por qué no denunciaste esta falsificación inmediatamente?». «¿Por qué?». La señora Fairfax dudó, pero luego pareció tomar una decisión. «Porque quien la escribió sabía cosas sobre esa noche que solo 3 personas podrían haber sabido. Harold y yo, y otra persona. Como Harold está muerto y yo no escribí la carta, solo queda…». Se interrumpió, incapaz o reticente a completar la idea. Pero la señorita Marple, observando el intercambio de miradas entre la señora Fairfax y los 2 hombres que habían acudido en su ayuda, empezaba a formarse una teoría muy interesante
sobre la identidad del misterioso autor de la carta. La pregunta no era quién tenía acceso a los detalles íntimos de la muerte de Harold Fairfax, sino quién habría estado lo suficientemente desesperado como para usar tal conocimiento, y por qué la señorita Pritchard había muerto tratando de proteger un secreto que no era de su empleador, sino de otra persona. El ambiente en la biblioteca de Rose Cottage se había vuelto decididamente tenso tras la sorprendente revelación de la señora Fairfax. El inspector Slack se paseaba ante la chimenea, visiblemente esforzándose por reevaluar su enfoque del caso, mientras que Geoffrey Denman permanecía sentado, rígido, con su mente legal analizando las implicaciones de la confesión parcial de su cliente. Timothy Wells fue el primero en romper el silencio. «Señora Fairfax», dijo en voz baja, «¿quién era la tercera persona? ¿Quién más sabía lo que realmente le pasó a su esposo?» Pero la señora Fairfax se había replegado en sí misma, con el rostro marcado por una determinación obstinada. «No puedo decirlo. No destruiré otra vida para salvar la mía. Aunque esa persona sea un asesino». Fin, preguntó el inspector Slack. «Quien mató a Harold no es el mismo que mató a Sarah», respondió con serena seguridad. «De eso estoy completamente segura». La señorita Marple, que había estado estudiando la carta falsificada con la intensa concentración de un erudito que examina un manuscrito antiguo, levantó la vista. «Señora Fairfax, ¿puedo preguntarle sobre la letra? Supongo que la reconoció como similar a la de la señora Thornley». «Muy similar, sí». Margaret tenía un estilo distintivo, bastante anticuado, con florituras elaboradas. Quien escribió esto estudió su letra con atención, pero quizás no con el suficiente cuidado, sugirió la señorita Marple con suavidad. A menudo hay pequeñas señales reveladoras cuando alguien intenta falsificar la escritura de otro. Pequeñas inconsistencias en la formación de las letras, variaciones de presión. Geoffrey Denman se inclinó hacia adelante con interés. «¿Sugieres que podríamos identificar al falsificador mediante el análisis de la escritura?» «Posiblemente, aunque eso requeriría un examen experto». La señorita Marple dobló la carta con cuidado y se la devolvió al inspector Slack. «Sin embargo, me interesa más el contenido que el guión. Quien la escribió conocía detalles muy específicos sobre la muerte del señor Fairfax. El brandy, la botella que se desechó después. Un conocimiento tan íntimo sugiere que alguien estuvo presente esa noche o tuvo acceso a alguien que sí lo estuvo». La señora Fairfax se puso visiblemente rígida ante esta observación. Timothy Wells, observándola atentamente, pareció repentinamente consternado. «Señora Fairfax», dijo lentamente, «¿no cree? Seguramente no puede sospechar que yo...» «Ay, mi querido muchacho», respondió rápidamente, extendiendo la mano para tocarle la suya. «Claro que no. Ni siquiera nos conocías cuando murió Harold». Pero la señorita Marple había notado algo en la expresión del joven, un destello de culpa o de conocimiento que sugería que el asunto no era tan sencillo. «Señor Wells, disculpe, pero ¿cuándo exactamente conoció a la señora Fairfax?» Timothy se sonrojó levemente. Bueno, fue justo después del funeral, como te dije. Estaba entregando unos libros que el señor Fairfax había encargado antes de morir. La señora Fairfax parecía muy angustiada y yo... «¿Qué clase de libros?», preguntó la señorita Marple con inocente curiosidad. La pregunta pareció desconcertarlo. «Textos médicos sobre todo. Harold había estado investigando su condición, ¿sabe? Hay antecedentes familiares de problemas cardíacos y había estado consultando a varios especialistas». El inspector Slack levantó la cabeza de golpe. «¿Textos médicos? ¿De qué tipo en concreto?»
Timothy Wells parecía cada vez más incómodo. Cardiología principalmente. Algo de farmacología. Recuerdo que me pareció bastante morboso. Un hombre estudiando su propia causa probable de muerte. Las agujas de tejer de la señorita Marple habían vuelto a sonar suavemente, siempre señal de que su mente estaba resolviendo algún problema complejo. ¡Qué interesante! ¿Y estos libros? Supongo que permanecieron en la biblioteca del señor Fairfax después de su muerte. Algunos, respondió la señora Fairfax con cautela. Doné la mayoría de los libros de medicina de Harold al doctor Haydock. Me parecieron demasiado dolorosos para conservarlos. ¿Todos? Y presionó suavemente la señorita Marple. Hubo una pausa antes de que la señora Fairfax respondiera. No, no todos. Conservé uno o dos por razones sentimentales. Geoffrey Denman observaba a su cliente con creciente alarma. Señora Fairfax, debo insistir en que discutamos estos asuntos en privado antes de... No, Geoffrey. Su voz era firme. Estoy harta de secretos. Ya me han costado demasiado. Se volvió hacia la señorita Marple. Había un libro en particular que Harold había estado estudiando intensamente las semanas previas a su muerte. Un texto de farmacología que trataba sobre medicamentos para el corazón y sus interacciones. ¿Interacciones?, repitió bruscamente el inspector Slack. Con otras sustancias, sí. A Harold le habían recetado digitalis para su afección cardíaca, pero le preocupaban las posibles complicaciones. El libro detallaba varias sustancias que podían resultar fatales al combinarse con medicamentos para el corazón. Las implicaciones de esta revelación se cernieron sobre la sala como una pesada manta. Si Harold Fairfax hubiera estado investigando interacciones peligrosas entre medicamentos, y si posteriormente hubiera muerto en circunstancias sospechosas, señora Fairfax, dijo la señorita Marple en voz muy baja. Major Flather nos está diciendo que su marido se quitó la vida. La compostura de la viuda finalmente se quebró por completo. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. No las lágrimas dulces de la angustia social, sino los sollozos crudos y desgarradores de alguien que había soportado una carga insoportable durante demasiado tiempo. «Se estaba muriendo», susurró entre sollozos. Los especialistas le habían dado quizá 6 meses, quizá menos. Tenía un dolor constante, aunque intentaba ocultármelo. La medicación le ayudó, pero Harold siempre había sido un hombre orgulloso. La idea de persistir, de volverse impotente. Timothy Wells se arrodilló rápidamente junto a su silla y le ofreció su pañuelo con gentil solicitud. «No tienes que contarnos esto», y murmuró. «Pero sí», respondió ella, aceptando el pañuelo con gratitud, «porque alguien está usando la muerte de Harold para manipularme, y la pobre Sarah murió por su culpa». Se enderezó en la silla, recuperando visiblemente sus fuerzas. Harold había investigado el asunto a fondo. Sabía exactamente qué combinación de sustancias sería efectiva. Incluso había escrito instrucciones detalladas que me dejó para que yo las encontrara después. Hizo una pausa para tranquilizarse. La tercera persona que sabía lo que realmente había sucedido era el doctor Haydock. El inspector Slack se sobresaltó. ¿Doctor Haydock? Harold le había confiado sus intenciones unas semanas antes. Quería confirmación médica de que su plan sería misericordioso. El doctor Haydock intentó disuadirlo, por supuesto, pero Harold ya estaba decidido. Al final, el médico accedió a no intervenir, siempre que Harold esperara hasta que el dolor se volviera realmente insoportable. Y la noche en que murió, Harold mandó llamar al doctor Haydock después de tomar la mezcla. Quería asegurarse de que no me culparan.
de que hubiera una causa oficial de muerte que no levantara sospechas. El doctor Haydock lo examinó y certificó la muerte por paro cardíaco, lo cual fue técnicamente exacto. La señorita Marple asintió pensativa. «¿Y la botella que usted desechó contenía las sustancias que su esposo había consumido?» «Sí. El doctor Haydock me aconsejó que destruyera cualquier evidencia de los preparativos de Harold. Dijo que eso me ahorraría muchas complicaciones legales y sociales». Geoffrey Denman parecía profundamente preocupado. «Señora Fairfax, lo que describe es, como mínimo, un suicidio asistido. Posiblemente una conspiración para ocultar una muerte. El doctor Haydock podría enfrentar cargos graves. Por eso no pude decir la verdad sobre esa carta falsificada», respondió. «Quien la escribió obviamente sabía lo suficiente sobre la muerte de Harold como para que sus acusaciones fueran creíbles. Si hubiera revelado la falsificación y explicado lo que realmente sucedió, habría expuesto al doctor Haydock a un proceso judicial. Actuó por compasión, no por codicia». El inspector Slack había estado tomando notas furiosas durante toda la confesión. «Señora Fairfax, esto le da un cariz completamente diferente al caso. Si alguien sabía del suicidio de su marido y usaba esa información para chantajearla, entonces el asesinato de la señorita Pritchard se vuelve mucho más comprensible», concluyó la señorita Marple en voz baja. «La pregunta es, ¿quién más podría haberlo sabido? Y, lo que es más importante, ¿qué esperaban ganar amenazando a la señora Fairfax?» Observó a los 3 hombres que la rodeaban, cada uno esquivando su mirada a su manera. Timothy Wells miraba fijamente la alfombra. Geoffrey Denman se ajustaba las gafas con excesivo cuidado, y el inspector Slack consultaba sus notas con exagerada atención al detalle. «Todavía hay algo que me desconcierta», continuó la señorita Marple con tono conversacional. La señorita Pritchard estaba claramente disgustada por la carta falsificada, lo suficiente como para guardarla en la caja fuerte para protegerla. Pero si creía que era auténtica, si de verdad creía que la señora Fairfax había asesinado a su marido, ¿por qué no la llevó directamente a la policía? ¿Por qué la ocultó y luego aceptó acompañar a la presunta asesina a una reunión social? La señora Fairfax levantó la vista con repentina esperanza. «Sarah nunca creyó que yo hubiera matado a Harold. Cuando le enseñé la carta, inmediatamente declaró que debía ser una especie de cruel engaño. Dijo que iba a averiguar quiénes eran los responsables y hacerles pagar por su crueldad. Y eso», observó la señorita Marple con suave seguridad, «es precisamente por lo que la señorita Pritchard tuvo que morir. Se estaba acercando demasiado a la verdad». La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas de la biblioteca había empezado a desvanecerse, proyectando largas sombras en la sala. En algún lugar entre esas sombras acechaba un asesino que había matado una vez para proteger su secreto, y que, sin duda, volvería a matar si lo acorralaban. La señorita Marple reanudó su tejido. Sus agujas hacían clic con el ritmo constante de alguien que tenía todo el tiempo del mundo para esperar a que saliera a la luz la verdad.